Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la explicación de solución de triángulos rectángulos. En este caso vamos a hacerlo a través de un problema concreto. Y el problema es el siguiente. Un camino recto lleva del Hotel Alpine con elevación de 8.000 pies a un mirador panorámico con elevación de 11.100 pies. La longitud del camino es de 14.100 pies. ¿Cuál es la inclinación o pendiente del camino? Esto es, ¿cuál es el ángulo beta en la figura? Bien, vamos a entender el problema y vamos a identificar qué es lo que nos están dando como valores de un posible triángulo rectángulo que debe haber aquí en este esquema y qué es lo que están pidiendo que encontremos. ¿Listo? El Hotel Alpine dice que se encuentra a 8.000 pies de altura, es decir, una elevación respecto al mar, una altura de 8.000 pies. Y dice que hay un camino hacia un mirador, que este mirador se encuentra un poco más arriba en cuanto a altura al nivel del mar que el hotel, que está a 11.100 pies. Si observamos el dibujo, estimados estudiantes, nos damos cuenta de que aquí está el hotel a este nivel y que el mirador se encuentra un poco más alto. ¿Listo? Es decir, está a 11.100 pies. Hay que identificar en el triángulo que se nos dibuja, ¿cierto? ¿Cuál es esa altura que incrementa? Porque ese va a ser nuestro cateto B. ¿Listo? En ese caso, aquí ya en el esquema, afortunadamente nos dan cuánto es la altura que hay desde esta parte del hotel hasta el mirador. La diferencia entre 11.100 pies y 8.000 pies es de 3.100 pies. Listo. Además, nos dicen que la distancia del camino desde el hotel hasta el mirador es de 14.100 pies. Ahí nos dan otro valor. Nos piden encontrar ese ángulo de elevación, esa inclinación, esa pendiente que tiene ese camino. Y obviamente, ese ángulo se va a medir respecto a una horizontal. Entonces, esta viene a ser la horizontal, este cateto, ¿listo? Y el ángulo que se pide es este ángulo que se encuentra acá, este ángulo de inclinación, que lo llamaremos beta. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo que acabamos de ver tiene ciertas características importantes que hay que destacar, que hay que revisar y entender. Es que el ángulo que nos piden encontrar es beta, ¿sí? De él vamos a encontrar su cateto opuesto, que es 3.100 pies, que viene a ser la diferencia que hay entre las alturas del hotel y el mirador. Y por último, nos dan la distancia que hay desde el hotel hasta el mirador, ¿cierto? Que en ese caso, llevándolo a nuestro triángulo rectángulo, se convertiría en una hipotenusa. Entonces conocemos hipotenusa y conocemos un cateto que viene a ser el cateto opuesto a beta. Entonces, para encontrar a beta es algo muy sencillo. Debemos aplicar una función trigonométrica que me permita relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Listo? Lo fácil de estos problemas, una vez entendidos, es que no hay que solucionar todo un triángulo, no hay que encontrar 3 valores o 3 datos desconocidos. Hay que encontrar el valor que se nos está solicitando en la pregunta del problema. En este orden de ideas hay que encontrar a beta, hay que saber cuánto vale beta. Esta es nuestra incógnita. Aquí vamos a ubicar el valor de beta una vez lo encontremos. Para encontrar a beta, vamos a utilizar los términos conocidos del triángulo rectángulo que podemos observar en la figura. Entonces, si este es beta, vamos a conocer su cateto opuesto, que es 3.100 pies. Además, vamos a conocer la hipotenusa, que es 14.100 pies. Entonces, vamos a aplicar una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto del ángulo junto con la hipotenusa. Si hacemos memoria y revisamos nuestros apuntes, nos damos cuenta de que la función trigonométrica que nos permite establecer esta relación va a ser seno. Sacar seno de beta va a ser igual a el cateto opuesto a él, que sería 3.100 pies, voy a omitir las unidades en este caso, 3.100 pies, y los vamos a dividir entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa, haciendo la analogía, es la distancia que es del hotel hasta el mirador, que sería
14.100 pies. Nos queda esta división, hagámosla de una vez y despejemos de una vez a beta. Nos va a quedar de que beta va a ser igual a, al igual que el ejemplo anterior que explicamos para encontrar el ángulo, es ubicar ese seno, pasar el seno al otro lado de la igualdad, es usarlo como, o llevarlo allá como seno a la menos 1 o arcoseno del ángulo beta. O sea, arcoseno, en este caso el ángulo sería 3100 dividido entre 14.100. Seno a la menos 1 de 3100, vamos a utilizar nuestra calculadora, 3100 dividido entre 14.100. Decimos 3100 dividido entre 14.100. Cerramos acá y nos daría igual a, disculpa, acá hay error, vamos a resetear otra vez, 3100 dividido entre 14.100 igual, eso nos daría 0,21, aproximadamente 0,21. Vamos a ubicar ese valor acá, 0,21. Cerramos. Vamos a aplicar el seno a ese, el arcoseno, perdón, a ese valor. Tenemos de que beta es igual a seno a la menos 1. Nuevamente aplicamos nuestra calculadora. ¿Listo? Vamos a resetearla y vamos a decir chief seno, chief sin de 0,21. Vamos a cerrar ahí y eso nos daría igual a 12,12 aproximadamente. 12,12. Nuestra solución sería 12,12 grados y esa vendría a ser la inclinación, de el camino que lleva del hotel al mirador especificado en el problema. ¿Listo? Es importantísimo que una vez respondamos que hagamos el proceso para encontrar la respuesta a un problema. Es bueno que le demos de inmediato la respuesta, la escribamos de manera clara. Entonces, respuesta sería igual, yo pongo acá de esta manera, sería la inclinación del camino es de 12,12 grados. Y de esta manera vamos a especificar nuestra respuesta del problema. ¿De acuerdo? Y aquí en beta escribimos lo que obtuvimos, 12,12 grados. Espero que este problema sea de gran ayuda para ustedes, esta explicación de este problema. Ante cualquier duda, inquietud, por favor me la van a comunicar como comentario de YouTube, comentario en el Classroom o comentario en la clase. Que estén muy bien, estudiantes, y que Dios les bendiga.